Pensemos un momento en el mundo del trabajo. Antes solía tener reglas bastante claras, ¿no? Un marco que buscaba proteger, dar estabilidad. Pero bueno, en las últimas décadas ese marco como que se empezó a desvanecer. Y en su lugar apareció una nueva palabra clave: flexibilidad. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, cómo se dio este cambio y sobre todo cuál fue el costo real. Para meternos de lleno en el tema, hay una frase que lo resume todo, que captura el drama humano detrás de esto. Porque claro, no estamos hablando solo de una política económica abstracta. Para muchísima gente esto se transformó en una realidad bien precaria, una que a veces parecía un regreso a condiciones de trabajo que creíamos superadas. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver la idea que empezó todo. Después, cómo se fueron quitando esas protecciones laborales en diferentes partes del mundo. Y al final, vamos a analizar el precio que se terminó pagando por esa flexibilidad. Muy bien, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Por qué esas reglas que parecían tan sólidas, que regularon el trabajo por tanto tiempo, de repente empezaron a caerse? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con una idea muy potente que empezó a ganar fuerza: la promesa de la competitividad. La lógica era: miren, para que las economías crezcan, para que sean competitivas, necesitan liberarse de ataduras. Vamos a ver de qué se trataba esa promesa. A ver, técnicamente, ¿de qué hablamos cuando decimos desregulación laboral? Bueno, es justo lo que vemos aquí. Es cualquier cambio político o institucional que busca ampliar el poder de decisión del empleador. Dicho de otra forma, se trata de darle más libertad para decidir sobre salarios, contratos, condiciones y al mismo tiempo quitar del medio la mediación del Estado o de los sindicatos. Entonces, la promesa, el argumento central, era la eficiencia. La idea que se vendía era: miren, si reducimos los costos de producción, si hacemos las leyes menos rígidas, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar la inversión privada, la economía va a despegar y, en teoría, se van a mantener los empleos existentes. Ok, esa era la teoría. Pero, ¿cómo se llevó a la práctica? Vamos a ver ahora los mecanismos concretos que se usaron en diferentes regiones del mundo. Empecemos por el Reino Unido. Ahí, en los años 80, es donde estas políticas de desregulación realmente empezaron a tomar una forma muy clara. Y fíjense en esta línea de tiempo, porque muestra cómo fue un proceso que duró décadas. En los 80s, durante la era Thatcher, se empezaron a abandonar las negociaciones sectoriales. O sea, antes se negociaban salarios y condiciones para toda una industria, ¿no? Bueno, eso se acabó. Miren el dato: entre 1980 y 2005, la cobertura de esa negociación colectiva en el sector privado se desplomó del 70% a solo un 25%. Y para rematar, en 2016 una nueva ley puso todavía más restricciones a las huelgas y a la actividad sindical. El resultado: una individualización total de las negociaciones, cada quien por su cuenta. El Reino Unido fue un caso pionero, pero no el único. Después de la tremenda crisis financiera del 2008, esta ola de desregulación se aceleró y se expandió por otros países de Europa. Y muchas veces se implementó de una forma bastante unilateral, sin mucho diálogo social de por medio. Y para que nos demos una idea de lo concretas y a veces duras que fueron estas medidas, miren esto. Con el respaldo del FMI, en 2012, Grecia llegó a reducir su salario mínimo un 22%, un 22%. Mientras tanto, en Portugal se reducían las indemnizaciones por despido y los seguros de desempleo. O sea, de la teoría pasamos a una realidad que afectó directamente el bolsillo de millones. Y claro, este fenómeno no se quedó solo en Europa. La llamada ofensiva neoliberal también llegó con fuerza a América Latina y transformó por completo los mercados de trabajo, sobre todo a partir de la década de los 90. Y aquí empezamos a ver un patrón que se repite. Por ejemplo, en México, en 2013 se legaliza el pago por horas y la subcontratación, lo que cambia completamente la naturaleza de un contrato de trabajo. Pero esta fue una tendencia en toda la región desde los 90. El Estado se retira, deja de mediar en las relaciones laborales y eso, inevitablemente, debilita a los sindicatos. Los resultados documentados, pues un aumento de la precariedad, del desempleo y de la segregación social. O sea, un retroceso para muchos. Bueno, hasta ahora vimos el cómo, ¿no? Cómo se implementó todo esto. Ahora vamos a meternos de lleno en las consecuencias, en los efectos documentados que tuvo esta flexibilidad en la vida de la gente y en la sociedad. Y la crítica central se puede resumir así. La desregulación, dicen sus críticos, lo que hizo fue crear un mercado laboral dualizado, partido en dos. Básicamente, inclinó la balanza del poder de una forma muy drástica. Y esa dualización se ve así de clara.
Por un lado tenemos un mercado primario, con empleos estables, mejores salarios, con protección legal. Y por otro, un mercado secundario, con empleos inestables, atípicos, con sueldos más bajos y muy pocas protecciones. A esto los expertos le llaman segmentación del mercado laboral. Un grupito protegido y una gran mayoría en la periferia, cada vez más precaria. Y todo esto nos lleva a un fenómeno que, la verdad, es bastante sorprendente: la aparición de los trabajadores pobres. ¿Qué significa esto? Significa que tener un empleo, ir a trabajar todos los días, ya no es una garantía para no ser pobre. Es gente que trabaja, pero cuyo ingreso familiar no alcanza para superar el umbral de la pobreza. Y para que veamos la dimensión de esto, miren la cifra. Cerca del 2006, un 8% de los trabajadores en la Unión Europea ya eran considerados trabajadores pobres. Un 8%. Esos son más de 15 millones de personas. Y ojo, esto fue antes de la crisis financiera del 2008. Así que no era un problema marginal. Pero las consecuencias no se quedan solo en lo económico. Y esto es clave. El debilitamiento de los sindicatos, el aumento de la desigualdad, todo eso profundiza la fractura social. Además, la inestabilidad constante afecta la salud mental. Genera en las nuevas generaciones un miedo a caer de clase social, un miedo al desplazamiento. Y al final, la precariedad, que antes era algo temporal, se convierte en la norma, en una condición permanente para muchos. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el nuevo escenario que nos queda después de todas estas décadas de cambios? Pues el resultado es, en resumen, esto: sindicatos que han perdido muchísimo poder, un Estado que da un paso atrás y ya no media como antes, y unos empleadores que, con este nuevo panorama, se sienten bastante cómodos y con mucho más poder para fijar las reglas del juego. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue abierta y es fundamental para pensar el futuro del trabajo. Después de todo este camino, de décadas de buscar la flexibilidad, ¿es posible encontrar un equilibrio? ¿Es posible tener un mercado laboral que sea flexible, sí, pero que al mismo tiempo sea justo y proteja a las personas?